Una madrugada me despertó el ruido de un motor que no debería estar ahí. Eran como las 3:30. El patio estaba solo. No había ninguna entrega programada para ese turno, ni nada pendiente de descarga. Pero ese sonido de tráiler encendido, vibrando en la oscuridad, no me lo imaginé. Lo primero que pensé fue que se habían equivocado de lugar, porque los choferes nuevos a veces se confunden. Me asomé por la ventanita de la caseta y vi las luces rojas traseras prendidas, titilando como si estuviera a punto de salir otra vez. Pero el tráiler estaba detenido, bien pegado a la reja de carga. Lo raro fue que no traía placas, ni delante ni atrás. Era uno de esos de doble caja larga, blancos, sin logotipos ni nada. Solo las luces y ese motor que no dejaba de vibrar. No sé por qué no llamé al supervisor. Tal vez por costumbre. Uno se va acostumbrando a que el turno de la noche es así, que a veces pasan cosas raras y ni te preguntan. Y además no me pareció tan grave. Pensé, bajo, pregunto qué buscan y listo. Me acerqué caminando lento. El camión no tenía los focos delanteros prendidos, pero vi la figura del conductor adentro, como si estuviera esperándome. No bajó del asiento, solo hizo una seña con la mano. Bajé la linterna, me arrimé por el costado y le dije que ahí no había nadie para descargar. El tipo me contestó desde la ventana. Su voz no era agresiva, pero tampoco parecía nerviosa. Me dijo, «Ya vengo saliendo, compa. Solo dejé unas cosas atrás. ¿No quiere subirse a checar?» Así firma que todo está bien. No era la primera vez que un chofer me pedía que subiera a revisar, pero normalmente eso era durante el día, con el papeleo en mano, y siempre había otra persona presente. Esa vez era distinto, y aún así, algo en mí decidió subir. Me agarré del pasamanos oxidado y me subí por el lateral. Me acuerdo del calor. El camión tenía el motor encendido, pero las ventanas cerradas, y adentro olía como si algo estuviera fermentando. Detrás del asiento, el remolque estaba abierto. Había una lona negra enrollada y unas jaulas tapadas con cobijas grandes, como esas que se usan para envolver muebles. Pero no eran muebles, y lo que sentí fue un olor espeso, metálico, como carne vieja mezclada con gasolina. Le pregunté qué era eso. El tipo me miró por el retrovisor. Tenía una barba mal cuidada, de esas que parece que se dejaron crecer por descuido, y no contestó en el acto. Solo después de unos segundos dijo algo que me dejó helado. «Nadie revisa lo que viaja de noche, compa». No me gritó, no me amenazó. Lo dijo como quien explica algo que es obvio, algo que todos deberían saber. Me bajé sin decir nada. No quise seguir mirando. Volví a la caseta medio aturdido, con las manos sudadas, tratando de entender si eso que olía allá atrás era lo que yo pensaba. Me senté, tomé agua y me prometí a mí mismo que en la mañana iba a reportar eso, que no me importaba si me regañaban. Pero no alcancé. Lo que pasó después no tengo cómo explicar. Desperté muchas horas después. Eran como las 10:30 de la mañana. La puerta de la caseta estaba cerrada por dentro. Yo estaba tirado en el suelo, boca arriba, con los pies adormecidos. Me dolía la cabeza como si hubiera bebido, pero yo no tomo. Lo primero que vi fueron mis manos. Tenía sangre seca en los dedos, no en toda la mano, solo entre las uñas y los nudillos, como si hubiera agarrado algo sucio, pero sin heridas propias. En el bolsillo del pantalón tenía un llavero, 3 llaves oxidadas que no eran mías. Y cuando me levanté, vi que sobre la mesa estaba mi linterna, prendida, apuntando hacia la puerta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Pensé en cámaras, pero ese patio no tiene cámaras internas, solo en la entrada principal, y yo estaba en la parte de atrás. Revisé todo, llamé por radio. Nadie respondió. Cuando por fin hablé con el supervisor, me dijo que esa noche no hubo registro de entrada. Ningún camión a esa hora, ningún conductor que firmara nada, y el llavero
Se lo entregué a la empresa. Me dijeron que no correspondía a ninguna unidad registrada. Después de eso, no volví a ser el mismo. No porque me pasara algo sobrenatural. No vi fantasmas, no escuché voces, nada de eso. Fue peor, porque cuando algo no se puede explicar con lo lógico, uno al menos puede pensar que está loco. Pero lo que me pasó tenía demasiadas partes reales, demasiadas cosas que sí estaban ahí. La sangre en las manos, las llaves oxidadas, el olor que no se iba del uniforme. Esa misma tarde me llamaron de Recursos Humanos, no para investigar, no para ayudarme. Me dijeron que iban a rotar el personal de noche, que ya no hacía falta que me presentara al turno siguiente, que iban a cerrar ese patio unas semanas por mantenimiento. Fue como si lo que pasó hubiera sido solo una molestia para ellos, como si supieran que algo raro había pasado, pero no querían abrir la boca. Intenté hablar con otros compañeros. Uno me dijo que hacía meses otro velador también había mencionado un tráiler sin placas, pero nadie le creyó. Que solo estuvo 2 semanas en el puesto y luego se fue sin avisar. Otro me preguntó si había escuchado un zumbido raro en el motor. Cuando le dije que sí, que no era un motor normal, bajó la voz y me dijo que en esa empresa habían tenido problemas hace años con transporte clandestino, pero que lo habían resuelto. Yo no quería creer que algo así pudiera pasar tan cerca, pero cada vez que intentaba contar lo que me había pasado, sentía que la gente me miraba con una mezcla de lástima y miedo, como si no fuera raro lo que dije, sino que yo lo hubiera dicho en voz alta. Guardé silencio. Por semanas no dije nada más, hasta que una noche, ya en otro trabajo, me llamó un número desconocido. Contesté. No hablaron. Solo se escuchaba el sonido de un motor encendido y un pitido largo, como si alguien hubiera dejado el intermitente encendido por error. Corté. No volví a recibir llamadas. Pero esa misma semana, al salir de turno, vi un camión blanco sin placas detenido a unos metros del estacionamiento. No estaba en el camino principal. Estaba al costado, en una zona de tierra, como si esperara. No me acerqué. No necesitaba comprobar nada. Esa madrugada no dormí. Solo pensaba en lo que el tipo dijo esa noche. Esa frase me sigue repitiendo en la cabeza. Nadie revisa lo que viaja de noche, compa. Y eso es lo que más miedo me da. No el tráiler, no el olor, sino el silencio. Porque alguien sabe y a nadie le importa. Yo ya no sé si me cambiaron o si me rompí por dentro, pero fue en ese fraccionamiento. Ahí empezó todo. Era en Querétaro, en las orillas, donde apenas estaban levantando una zona privada. Todavía no había vecinos ni casas terminadas, nomás las estructuras, las bardas y unas maquinarias viejas tapadas con lona. Me ofrecieron el turno de noche porque nadie quería quedarse solo en ese lugar tan apagado, y como necesitaba el dinero, dije que sí. La empresa me dio un uniforme, una lámpara y las llaves del cuarto de vigilancia, que más bien era un contenedor adaptado con baño y una silla rota. Me dijeron que bastaba con dar unas vueltas por el perímetro y avisar si alguien intentaba meterse. Pero ahí no entraba nadie, nada. Solo de vez en cuando se oían perros callejeros peleando o el viento haciendo crujir los andamios. Las primeras noches fueron tranquilas, silencio total. Uno se acostumbra a ese tipo de soledad, pero después, no sé, algo me empezó a raspar por dentro, como si el silencio me hablara. Había noches en que me daba por caminar entre las casas a medio hacer, nomás por no quedarme sentado. Todo oscuro, las ventanas sin vidrios, el eco de mis pasos. Me detenía frente a las casas, como si esperara que alguien saliera. No sé por qué hacía eso. Era como una costumbre rara que se me pegó. Una madrugada, como a las 2, vi que la reja de entrada estaba entreabierta.
Yo siempre la dejaba cerrada con candado. Fui a revisar y no vi a nadie, pero me incomodó. A la siguiente noche me encontré con un hombre parado justo ahí, al lado del portón. Traía el mismo uniforme que yo, misma gorra, misma chamarra. Me saludó como si me conociera y me dijo que lo habían reubicado de otro turno, que ahora iba a estar conmigo. Me sacó de onda. Nadie me avisó nada. Pero él hablaba seguro, como si supiera los nombres de los encargados. Dijo que le llamara Germán. Se metió conmigo, entró al cuarto de vigilancia y hasta se sirvió café. Me dijo que venía de una obra en Celaya y que allá también pasaban cosas raras, que mejor ni preguntar. Lo dejé estar. ¿Qué iba a hacer? ¿Correrlo? Parecía todo normal y hasta me alivió tener compañía. Las primeras noches con él fueron raras. A veces hablaba mucho, a veces se quedaba callado, mirando la oscuridad como si estuviera viendo algo que yo no veía. Yo le preguntaba cosas y no contestaba. Solo se reía bajito o cambiaba de tema. Pero todo se puso feo una noche en que lo vi saliendo de una de las casas nuevas con un martillo en la mano. Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo, tranquilo, corrigiendo errores. Fui a ver y había roto parte del muro del baño. Pedazos de bloc regados. Me enojé. Le dije que no podía hacer eso. Me dijo que me calmara, que si supiera lo que él sabe, ya habría tumbado todo desde antes. Pensé en grabarlo. Saqué el celular y lo grabé escondido, mientras él caminaba entre las construcciones con un bote de pintura roja en la mano. Empezó a pintar frases raras en los muros. Cosas como, ellos no deben volver y no repitan lo que ya está maldito. No dormí nada esa noche, guardé el video y en la mañana me fui directo a la oficina de la constructora. Les conté todo, me dijeron que ahí no había sido asignado ningún otro velador, que yo era el único en turno. Les mostré el video y ahí fue cuando sentí que algo dentro de mí se rompía. En el video no había nadie más, solo yo. Yo caminando, yo pintando, yo hablando solo. Me dijeron que mejor tomara unos días, que a lo mejor estaba estresado, que a veces la soledad hacía malas jugadas. No volví de inmediato. Me quedé en casa, pero a los 3 días me llamaron para decirme que alguien había pintado el portón con la misma frase, esa de ellos no deben volver, con la misma pintura roja que yo había guardado, sin recordar por qué. Ahí dejé el trabajo. Pero todavía me pasa que me despierto con la sensación de que hay otro yo caminando por ahí, vestido igual, haciendo cosas que yo no recuerdo. Yo pensé que con dejar el trabajo se iba a acabar todo, que era puro estrés o sueño acumulado. Pero no. Algo se me quedó pegado, como si no fuera suficiente haberme ido, como si yo ya perteneciera a ese lugar. Pasaron como 5 días. Dormía mal, comía por compromiso y ni quería salir. Pero había algo que me jalaba, una duda, una incomodidad que no se iba, como si necesitara comprobar con mis propios ojos que todo estaba en orden, que no había nadie ahí, que el otro guardia nunca existió. Así que fui. No le dije a nadie. Me subí al carro y manejé hasta el fraccionamiento, justo cuando ya estaba oscureciendo. La reja seguía igual, cerrada con candado, pero había algo diferente. No sabía explicar qué. Tal vez el silencio. Ya no era el mismo. Sonaba más quieto, más seco. Me metí por una entrada lateral que conocía, por detrás de unos montones de grava. Caminé despacio, viendo hacia todos lados. Nada se movía. Las casas estaban ahí como esqueletos, sin vida, pero con algo adentro que uno no veía. Cuando llegué al módulo de vigilancia, me asomé por la ventana. Estaba todo igual. La silla, el termo, los papeles. Pero al mirar el cristal de frente, me di cuenta de algo. Mi reflejo no estaba. No es que estuviera oscuro o sucio. No. Era un vidrio limpio. Podía ver adentro, pero no me veía a mí.
como si fuera una cámara sin espejo. Me quedé paralizado. Respiraba agitado, como si me estuviera viendo alguien más desde dentro. Di media vuelta. Pensé en correr, pero una curiosidad más fuerte que el miedo me empujó a una de las casas más al fondo. Una de las que ya tenían el techo terminado. La puerta no tenía cerradura. Entré. Olía a polvo, a cemento seco, a abandono. Y ahí, en la pared del fondo, estaba pintado algo nuevo, algo que no había visto antes. Era la misma letra, la misma pintura roja, pero esta vez no era una advertencia. Decía, tú ya no eres tú. Debajo había una fecha, el día en que yo había aceptado el turno. Sentí que me faltaba el aire. Me senté en el suelo. Pensé que me estaba desmayando, que era un ataque de pánico, pero luego empecé a escuchar algo. Pasos, lentos, medidos. Venían desde la casa de al lado. Me arrastré hasta la ventana. Me asomé. Era él. Mismo uniforme, misma forma de caminar, pero esta vez tenía mi cara. Vi cómo se acercaba al módulo. Se metía, se sentaba y se servía un café. Como si yo nunca hubiera salido de ahí. Me fui caminando, no corrí. Caminé con una calma que no era mía, como si ya no valiera la pena hacer escándalo, como si todo ya estuviera decidido. Nunca más volví. Pero dicen que ahora ya hay vecinos, que las casas están vendidas, que hay cámaras, y a veces me da por buscar en los anuncios, ver las fotos del fraccionamiento. Una vez vi una imagen del módulo de vigilancia, y ahí estaba yo, sentado, mirando hacia el lente, pero lo juro por mi vida, yo no estaba ahí. Yo sabía que no era un gato. Al principio todos me lo decían, que seguro eran gatos, que las láminas de ese techo hacen eco, que por la madrugada el viento mueve todo diferente. Pero no. Uno sabe cuándo algo no cuadra. La nave está dentro del Parque Industrial de Guadalajara. Es grande, vieja, no tiene cámaras por dentro y por la noche queda sola. Solo yo. Una lámpara de mano, el radio y una libreta para los reportes de rutina. Nada más. La primera vez que escuché los pasos pensé que era una ilusión. Eran como 3 o 4 pisadas lentas, silencio, luego otras 3, y así. Pero se oían justo encima del techo de la bodega donde yo dormía un rato, ya casi al amanecer. No lo reporté, no quise pasar por paranoico, solo anoté la hora y seguí con mi ronda. Pasó otra vez 2 noches después, misma hora, mismo ritmo, pero esta vez me quedé quieto, con la linterna apagada. Cerré los ojos para oír mejor. Eran pasos, humanamente suaves, descalzos. No era un animal. Le conté a uno de los vigilantes del turno de día. Me dijo que varios han oído lo mismo, que seguro es fauna del terreno baldío de atrás, que no le diera importancia, y me soltó una risa como si estuviera contando un chiste viejo. Pero si fuera fauna, no dejaría esas marcas. Esa misma tarde, antes de que oscureciera, puse unas trampas caseras en la parte lateral del galpón. Pedí permiso para subir con un ayudante. Revisamos el techo, pero no encontramos nada. Ni excremento de animal, ni rastros de nidos, nada. Solo polvo, hojarasca y 2 latas vacías aplastadas como por un pie. Y en la esquina de la lámina más alejada lo vi. Una pisada, humana, sin zapato, sin medias, desnuda y bien reciente. La borramos sin reportar, solo nos miramos. Y él me dijo bajito, aguas, carnal, hay gente que vive donde no debe. Después de eso me tocó solo por varias noches. Me empezaron a temblar las manos cada vez que daban las 4, porque siempre era entre 4 y 4 y media que los oía. Los pasos ya no iban de un lado a otro, solo se quedaban parados, encima, justo encima de donde yo estaba. Y ahí sí lo reporté, pero con cuidado. Dije que tal vez había alguien rondando por fuera, que revisaran el cerco perimetral. Me contestaron que revisaron las cámaras de la entrada y no vieron nada.
que si pasaba otra vez, avisara por radio en el momento, y no quise hacerlo, porque algo me dijo que no debía. No era miedo, era otra cosa, como si supiera que si hablaba por radio mientras él estaba encima, algo peor iba a pasar. La siguiente noche me quedé sin pestañear hasta esa hora, con la linterna en la mano, y otra vez, toques secos, pausados, nada más, sin correr, sin salto, solo pasos. Y después de un tiempo, silencio. Pero no el silencio normal. Era un silencio como si alguien estuviera escuchando. Al día siguiente encontré una escalera, improvisada, con tubos de metal y cuerda plástica. Estaba escondida entre los arbustos del lado sur, pegado a una pared donde no hay sensores. Subí, y cuando puse la cara por encima del borde del techo, se me apagó el cuerpo. Había una tienda de campaña, no vieja, no abandonada, una tienda nueva, armada, bien puesta, con 2 mantas enrolladas y una bolsa térmica con frutas, pan y una botella de agua aún fría. No quise entrar, solo bajé, corriendo, pero sin hacer ruido. Esa noche no pegué un ojo, no usé el radio, no hice la ronda. Me encerré en la oficina del fondo y me quedé escuchando, rezando por dentro para que no bajara. Al amanecer revisé la grabación externa por mi cuenta. No se veía nada, solo el brillo de algo metálico reflejando una linterna por segundos. Alguien sí estaba arriba, y entonces tomé una decisión que no debía haber tomado. Subí de nuevo, pero esta vez con el celular grabando, y lo que pasó ahí no se lo deseo a nadie. Lo último que se ve en la grabación es la linterna cayendo. La imagen se mueve sola por unos segundos y luego se apaga. No recuerdo el golpe exacto, solo sentí un dolor seco en el hombro, como si algo me reventara los nervios por dentro. Me caí de lado y antes de poder levantar la cabeza ya lo tenía encima. No gritaba, no se reía, no tenía rabia en la cara, solo repetía una frase mientras me empujaba con el pie y levantaba de nuevo la varilla. No hables por radio, ellos escuchan. No hables por radio. Me tapé la cara con los brazos. Sentí que algo me cortó la oreja. No sé cómo, pero me arrastré hasta el borde, rodé por la rampa y caí mal. El resto fue ruido, láminas, pasos y la radio pitándose en señal. Me encontraron los de la ronda del turno de día, sangrando, tirado atrás de la oficina. Me llevaron al hospital. Fractura en 2 costillas, puntos en el rostro y conmoción leve. Estuve 2 días sin hablar con nadie del trabajo. Y al tercero se presentó alguien en la habitación. No tenía uniforme, tampoco credencial. Solo dijo que venía de parte del parque industrial. Se sentó al lado de la cama sin saludar y me dijo que lo mejor era que yo no comentara nada de lo ocurrido. Dijo que ya habían revisado todo, que no había evidencia, que tal vez fue un vagabundo o alguien que entró a robar chatarra, que si yo hablaba con la prensa o con otros guardias iba a generar ruido innecesario. Estos casos espantan inversión, me dijo. Así, palabras exactas. No insistió mucho, solo se levantó, dejó una tarjeta con número falso y se fue. Cuando regresé al trabajo, la tienda ya no estaba, ni la escalera ni las pisadas. Cambiaron la chapa de la bodega, pero no pusieron cámaras y no dijeron nada. Nadie, ni siquiera me agradecieron por volver. Solo me asignaron otro sector, más cerca de la caseta principal. Pero cada vez que me toca patrullar de madrugada y escucho el crujido de una lámina movida por el viento, siento la misma cosa en la nuca. Porque lo que me dolió no fue el golpe. Lo que me dolió fue saber que en ese lugar nadie protege al que protege. A mí me tocó cuidar un lugar que nadie en su sano juicio habría aceptado. Era un asilo viejo, de esos que clausuraron hace años por denuncias de maltrato. Está en San Luis Potosí
Y justo cuando lo iban a remodelar para convertirlo en oficinas, me llamaron para hacer guardias nocturnas ahí, 3 turnos por semana. Bien pagado. Pero desde la primera noche supe que había algo raro. No había electricidad en los pasillos del fondo, solo el módulo de entrada y una parte de la cocina vieja tenían luz. El resto estaba oscuro, frío, con ese olor a desinfectante viejo que no se va aunque limpies 1000 veces. Me dieron una linterna y me dijeron que hiciera rondas cada 2 horas. No pasaba nada al principio, solo silencio. Pero era un silencio muy extraño, como si alguien más también estuviera tratando de escuchar lo que yo hacía. No sé explicarlo mejor. Es como si el edificio te oyera caminar. No rechinaba el piso, no había viento, pero todo lo que yo hacía parecía más fuerte de lo normal, como si no fuera bienvenido. Una noche, cuando estaba revisando uno de los pasillos cerrados con cadenas, escuché un ruido, como un gemido. Pensé que era algún gato atrapado. Alumbré con la linterna, pero no vi nada. Me acerqué más y el sonido se apagó. Me di la vuelta para irme y noté que la puerta de la antigua sala de actividades estaba medio abierta. Esa puerta no debía estar así. Nadie tenía llaves de esa parte. Cuando empujé, sentí una resistencia rara, como si algo pesado estuviera apoyado del otro lado. Cuando logré entrar, vi un montón de cosas viejas apiladas. Sillas metálicas dobladas, colchones, un ropero sin puertas. Pero lo que me dejó helado fue una caja de madera sin tapa que estaba llena de fotografías. No eran fotos normales, eran retratos de gente mayor, seguramente los que vivieron ahí, todos con cara de miedo. Algunas fotos tenían números escritos con marcador, otras tenían palabras como obediente, problemático, no come, pega a otros. Me acuerdo clarito de una que decía: no hablar sin permiso. Me dio un mal presentimiento. Las fotos parecían sacadas para ficharlos, no para recordar momentos. Las dejé donde estaban, cerré la puerta como pude y esa noche no hice más rondas. Me quedé en el módulo, con la luz prendida y el termo de café al lado. No dije nada a nadie. Pensé que tal vez eran solo cosas viejas, que yo estaba sugestionado. 2 semanas después pasó lo más raro. Serían como las 8:30 de la noche. Ya estaba adentro, con la puerta principal cerrada, cuando tocaron. Me acerqué y vi a un señor grande, como de unos 80 años. Estaba bien vestido, pero un poco desorientado. Me dijo que había vivido ahí muchos años y que solo quería entrar un ratito, que quería ver su cuarto. No supe qué decir. Estaba solo. No tenía a quién llamar. Me insistió con una calma que me dio hasta pena. Me dijo su nombre. No aparecía en el registro, pero tampoco había nada que lo prohibiera. Abrí. Él caminaba despacito mirando las paredes. A veces se detenía y decía cosas como: esto no era así, o quitaron los calendarios. Yo iba detrás, sin saber si lo estaba haciendo bien o no. Cuando llegamos a la zona de los cuartos, me pidió que lo dejara entrar en uno. Lo hice. Se sentó en la cama vieja, como si estuviera en su casa, y me pidió un favor. Me dijo: ¿puedes acompañarme a ver las otras piezas? Quiero mostrarte algo, lo que hacían aquí. Y ahí fue cuando todo se empezó a ir al carajo. Yo no sé en qué momento dejé de ser el que llevaba el control. Él iba al frente, caminando lento, pero como si supiera bien a dónde iba. Se detenía, abría puertas, tocaba cosas, me decía cosas como: aquí ponían a los que lloraban mucho, aquí dormía uno que se orinaba en la cama y lo amarraban con cinturones. Al principio pensé que eran recuerdos tristes, pero la forma en que lo decía, no sé, no parecía dolido. Lo contaba con detalle, pero sin emoción, como si no le afectara. Me llevó a una pieza del fondo, donde no había ni focos ni ventanas. Dijo que ahí era el cuarto de disciplina. Yo traté de no mirarlo a la cara, pero sentí que él sí me observaba a mí todo el tiempo. Me paré en la puerta.
Le dije que ya era hora de salir, que no podíamos estar ahí tanto tiempo. Él me miró y dijo algo que no se me va a olvidar nunca. «Faltas tú». Yo no entendí. Me reí nervioso. Pensé que era una broma rara. Le dije que teníamos que regresar al módulo. Entonces me agarró del brazo con más fuerza de la que pensé que tenía. Me dijo: «Tú también tienes que aprender lo que pasaba aquí. Si no, no lo vas a entender nunca». Y ahí todo se puso confuso. No recuerdo bien cuánto tiempo pasó. Solo sé que hubo un momento en que ya no tenía la linterna ni el radio. Estaba en el piso, con los brazos amarrados a algo metálico. El piso frío. Oía pasos. Sentía cosas raras en la espalda. Me dolía una pierna. Creo que me pateó o me empujó contra algo. Él hablaba solo. Decía cosas como: «No grites, aquí nadie viene. Si obedecías no te hacían nada». Sentí que estaba repitiendo algo que ya había pasado antes, como si no fuera yo, como si estuviera viendo a alguien más, pero el que estaba ahí era yo. Me desmayé, o me dormí, o me apagué, no sé. Cuando me encontraron eran casi las 5 de la mañana. Yo estaba amarrado a una cama oxidada, con los brazos marcados por algo que parecía alambre. Tenía sangre seca en los codos. Estaba solo. Nadie vio al viejo salir. Nadie lo vio entrar en cámaras tampoco. Revisaron los alrededores. Nada. Revisaron los cuartos. Solo estaban mis cosas, las marcas en el piso y la caja con las fotos, abierta. Lo peor fue tener que explicar lo que pasó, porque aunque dije la verdad, nadie me creyó del todo. Pensaron que me quedé dormido, que me caí, que aluciné, pero hay cosas que no me inventé. Las marcas estaban ahí, las fotos estaban ahí. El olor a desinfectante viejo no se fue nunca, ni con pintura nueva. Yo renuncié esa misma semana y no volví a trabajar de velador. Solo digo una cosa, y no para asustar, sino para que tengan cuidado. Hay lugares donde el mal no desaparece. Solo espera que alguien más le abra la puerta. Me tocó una estación vieja, de esas que dicen que cerraron por remodelación, pero en realidad estuvo abandonada como 5 años. Me ofrecieron el turno nocturno porque nadie lo quería agarrar. Dijeron que era tranquilo, que casi no pasaban coches después de la 1, y era cierto, tranquilo sí era, pero raro también, porque no hay nada más silencioso que una gasolinera sin carros, con ese zumbido constante del neón que no se apaga nunca. La primera semana no pasó nada, solo el miedo natural de estar solo en la madrugada, cuidando un lugar abierto, iluminado por focos viejos que parpadean cuando les da la gana. Me quedaba dentro de la caseta, revisando mi celular, tomando café. A veces salía a caminar entre las bombas, más que nada por no dormirme. Todo empezó un jueves. Eran como las 3:15. Escuché motos. No era raro, a veces pasaban, pero esta vez se metieron. 3 motos, 5 muchachos. Uno llevaba una chamarra con calaveras atrás. Se bajaron riéndose, grabando todo con el celular como si estuvieran en una fiesta. Uno se me acercó y me dijo que quería cargar gasolina. Le expliqué que en la madrugada no había servicio, que la bomba estaba bloqueada desde dentro, que solo se abría a las 6. Se empezaron a reír. Dijeron que eso no era lo que decía el cartel. Uno se acercó más y me metió el celular en la cara. Me grababa. Me decía que lo estaba discriminando, que lo estaba agrediendo, que me iba a denunciar. Me asusté. No supe qué hacer. Les dije que se fueran, que era peligroso estar ahí sin permiso. Me insultaron, pero no les contesté. Al final se fueron. Se fueron riéndose. Uno me dijo que pronto iba a salir en TikTok, y sí salió. A la mañana siguiente, un muchacho de la tienda de abarrotes me enseñó el video. «¿Eres tú?», me dijo. Era yo. Yo diciendo que no podían cargar.
Yo con cara de miedo, ellos burlándose. El video ya tenía miles de vistas. Comentarios diciendo que yo era un amargado, que estaba loco, que seguro quería pelear. Me pintaban como si yo fuera el agresor. Esa noche no dormí. Volvieron el sábado. No entraron, pero pasaron lento, haciendo ruido con las motos. Alguien tiró una botella contra el letrero. El lunes, la caseta amaneció con algo escrito en aerosol. Aquí manda la raza. Nadie hizo nada. Yo le dije al encargado. Solo me dijo que tuviera cuidado, que grabara si pasaba algo más. La tercera vez no lo vi venir. Estaba adentro tomando café cuando sentí un golpe seco en la puerta. Luego otro. Luego algo se rompió. Salí y vi que habían reventado un tubo de la bomba. No estaba rota, pero sí goteaba. Corrí a cerrar la válvula y vi a uno de los muchachos corriendo hacia mí. Otro ya estaba grabando. Me rodearon, me empujaron, me gritaron, me dijeron que o les daba gasolina o me iban a hacer famoso de verdad. No sé cómo pasó, pero acabé en el piso. Me amarraron con cinchos de plástico, como los que usan para cables. Me arrastraron hasta una de las bombas y me dejaron ahí, sentado, con las manos atrás, frente a su celular. Pide disculpas, me dijeron, y lo hice. No sé por qué. Supongo que por miedo. Supongo que porque estaba solo. Porque ya me habían dejado claro que nadie iba a ayudarme. Pedí disculpas. Dije que me había equivocado, que no sabía quiénes eran, que la gasolinera estaba abierta. Lo subieron esa misma noche. Amanecí con notificaciones de gente que ni conocía. El video tenía música de fondo, efectos de edición, risa enlatada. Lo compartieron en páginas de memes. Me etiquetaron como el velador más inútil del país. Y lo peor fue que la gasolinera no me despidió. Me pidieron no hacer escándalo, que iban a revisar las cámaras, que en todo caso hablarían con la policía. Pero no lo hicieron. Me dejaron ahí, solo, como si no hubiera pasado nada. Me volví un chiste. En la calle, la gente me miraba raro. Algunos se reían, otros grababan escondidos. Una semana después volvieron, y eso ya no fue un juego. Volvieron una última vez. Era un miércoles. Lloviznaba. Yo ya no tomaba café. Me la pasaba con el estómago apretado, viendo la entrada todo el tiempo. Cada faro a lo lejos me ponía nervioso. Las motos llegaron igual que siempre, 3. Y esta vez no entraron grabando. Esta vez traían algo más en la cara, como rabia, como si les hubiera fallado el chiste. Uno de ellos traía un bidón. Otro se bajó y pateó el poste de la luz que estaba junto al baño exterior. Apagó una de las lámparas del estacionamiento. Quedó un hueco oscuro entre las dos bombas. No me dejaron entrar a la caseta. Uno se me puso enfrente, el de la chamarra de calaveras, y me dijo que ya sabían quién era, que no tenía caso esconderme. Me empujaron contra una de las bombas otra vez, pero esta vez sin grabar. Me revisaron los bolsillos. Se llevaron mi celular. Me dijeron que lo iban a devolver. Me obligaron a quedarme de rodillas, sin hablar, y se fueron. Dejaron el bidón tirado cerca de la caseta. Cuando me levanté, todavía me zumbaban los oídos. Me encerré en el baño y me quedé ahí casi hasta el amanecer. Al día siguiente no dije nada, tampoco el viernes, pero ya no estaba bien, dormía mal. Me despertaba con el sonido de motos, aunque no hubiera ninguna. Veía el reflejo del neón en el vidrio de la caseta y sentía que me vigilaban. El sábado no fui a trabajar. Apagué el celular. Me encerré en mi casa. No quería saber nada. Y el lunes me enteré. Habían encontrado un accidente en la curva antes del retorno. Una patrulla que pasó vio las motos tiradas una encima de otra. No había marcas de frenado. Solo el rastro del derrape y el olor a gasolina regada por todo el pavimento. 2 de ellos murieron ahí. El tercero, el de la chamarra, todavía respiraba cuando llegó la ambulancia. Pero no dijo nada. Ni quiénes eran, ni a dónde iban,
ni qué pasó. Se murió camino al hospital. En el periódico no salieron los nombres. En las redes, sí. Y en los comentarios la gente decía que eran los mismos del video, que eran ellos, que por fin les tocó. Algunos hasta celebraban. A mí no me alegró. Lo que me dejó sin dormir no fue eso. Fue lo que vino después. Porque cuando el dueño de la gasolinera fue a buscarme a mi casa, no me encontró. Porque cuando fueron a revisar las cámaras de seguridad, no había nadie en el turno esa noche. Porque alguien, no saben quién, limpió todo el vidrio de la caseta por dentro, apagó la luz, cerró la puerta con seguro y dejó una última palabra escrita en la bomba rota. Listo. No me encontraron, pero tampoco buscaron mucho. La gasolinera sigue ahí, con otro velador, uno más joven, uno que todavía no sabe lo que puede pasar cuando se hace viral por nada. Y yo no puedo decir que sigo vivo, porque desde esa noche dejé de ser el mismo. Nunca fue una broma, nunca fue solo gasolina.